Muchísimas gracias, Mariano. Allí estaba entonces toda la actualidad de los principales portales. Ya lo vamos a seguir repasando, distintas noticias de nuestro país. Pero ahora nos damos una vuelta a nivel internacional. Por supuesto, tiene mucha incidencia en el mundo entero las elecciones de Estados Unidos. Y hay novedades con respecto a lo que es la carrera por la Casa Blanca, sobre todo porque se dio a conocer la vice de Joe Biden, que es Kamala Harris, ni más ni menos. ¿Y qué significa esto? ¿Cuáles son las incidencias? Bueno, lo vamos a estar charlando, dialogando con nuestra compañera, nuestra amiga Justina Sorondo Obando, quien es abogada, especialista en cuestiones internacionales. ¿Cómo te va, Justina? Buenos días. Muy bien, chicos. Muchas gracias por recibirme, Mercedes, Mariano. No, por favor, un placer. Un placer, Justina. Bueno, hablando de Kamala Harris, que se conoció y que dio tanto que hablar porque es mujer, porque es negra, porque nunca había habido una candidata a vicepresidenta con estas características. Háblanos un poquito de ella, que además es una mujer muy poderosa, muy fuerte. Sí, tal cual. Es la senadora por California actualmente y obviamente no se le viene siguiendo desde ahora nada más, sino que ya en el 2016 Obama vio su potencial y se le viene siguiendo desde ese momento como una potencial candidata como vicepresidente, sino desde antes. Pero ya hay notas desde esa fecha siguiéndola como candidata a vicepresidente. Es para destacar que desde más o menos 1970 no hay otro vicepresidente, candidato a vicepresidente, que no provenga de, como dicen allá, una Ivy League School, que vendría a ser una universidad de las que uno escucha en las películas, ¿no? Claro. Las renombradas, las privadas, las más caras. Sino que viene de una universidad digamos, que por ahí le hubiera dado menos conexiones, no una mejor calidad de educación, ¿no? Sino simplemente otro roce, digamos, con otra gente. También es destacar que no solamente, más allá de los titulares que uno escucha, ¿no? Que es la hija de una persona, de un hindú y un jamaiquino, ¿sí? Lo cual va a ser la primera candidata afrodescendiente y aparte la primera candidata proveniente con una madre que proviene de la India, claro. Lo cual también le incluye dentro de los asiáticos y tiene también hereda todo ese grupo y tal vez se busca también, obviamente, que dé ese grupo electoral atrás. Justamente en un momento cuando estamos hablando después de lo de Floyd y de todo este tipo de violencia por parte de la policía y de este enfrentamiento, que ella ya en el 2016 como senadora decía que no debía ser tal, sino que ambos estaban bregando, no debían ser polos opuestos, sino que ambos bregaban por justicia, que nadie quería tener, digamos, lo que está ocurriendo lamentablemente en nuestro país actualmente, que ocurrió en Córdoba, en la ciudad de Córdoba hace unos días, que uno sea esté ya estigmatizado por la policía, señalado por la policía como ser tal tipo de persona y ser castigado en el acto por un prejuicio, ¿no? Sí. Y que no tenía que ser una cuestión de o elegir el bando de las vidas negras, sí, o las vidas azules, ¿no? Ella también estuvo del otro lado, o sea, como habíamos contado la otra vez, fue fiscal y fue fiscal general para buscar posiciones similares. Pero tenemos que recordar también que a diferencia de nuestro sistema, donde el fiscal no es un puesto electoral, en Estados Unidos sí es un puesto electoral, es un puesto donde se vota. Claro. Por lo cual también es un puesto que, bueno, es un puesto que no es permanente, es un puesto también que hace que muchas veces la persona no se desenvuelva libremente, porque también depende mucho el caso que tenga y el cliente que tenga. Digamos, ella fue fiscal en 2 estados distintos y tuvo posiciones diferentes respecto a cuestiones muy trascendentales que después, cuando fue senadora,
y terminó alejándose del Obamacare. Dejó un poco en incógnita a la opinión pública, lo cual por ahí hay una nebulosa ahí respecto a qué haría Harris, si estuviera efectivamente en una posición de poder más ejecutiva. Claro, eso no quedó del todo claro, esas situaciones. Justina, te pregunto porque todo se mide. ¿Cómo ha sido la repercusión en cuanto a la aceptación, encuesta, los distintos números que andan dando vuelta desde que se conoció a Harris como la candidata a vice de Biden? ¿Ha sido positivo, negativo? Sí, han sido todas positivas, todas positivas. Por ejemplo, 4 puntos arriba contra una negativa por ejemplo, el 39 contra 35, han sido todas positivas, pero hasta según el Washington Post, aunque bueno, el mismo Washington Post dice que en la mayoría de sus encuestas, desde 1974, si no me equivoco, le han dado positivas las primeras impresiones respecto a los vicepresidentes. Claro. Siempre le han dado positivas. Claro. Pero bueno, también hay que ver. Pero sí, yo creo que era de esperar, no es caprichosa la elección de Biden tampoco. Hay que destacar que entre sí, si bien la diferencia etaria es bastante importante, ella tiene 55, él tiene 78, 77 ahora, 78 si resulta ser electo. Claro, hay que tener en cuenta que ella se la destaca por ser bastante estratégica a la hora de plantear sus casos. O sea, principalmente tiene el corte de una abogada que presenta sus casos y a pesar de ser política, digamos, ese corte no lo ha perdido. Entonces, cuando presenta sus causas o presenta sus opiniones, así lo hace. Entonces presenta pruebas y demás. Hay que ver si... sí. Que apenas fue presentada, Justina, Kamala ya publicó un video en contra de todas las medidas que ha tomado Trump con respecto al coronavirus, como ya para dejar sentado también su postura. Bueno, ya lo hizo apenas fue presentada, ¿no? Sí, o sea, claramente tiene una posición muy firme y, por supuesto, el rol del vicepresidente es cubrir al presidente y ir a la derecha de él, cubriéndolo. La cuestión es que yo creo que estamos frente a una estratega tal como Biden es y una tecnócrata, perdón. Y Biden también lo es. Y eso sí va a ser algo que le va a jugar a su favor a la hora de enfrentarse contra los republicanos, porque es algo que no les cae tan bien a los republicanos cuando se encuentran con alguien que por ahí no es tan organizado, tan frío con los números, porque si bien Biden apela a lo moral a la hora de trazar su discurso, luego dice, bueno, esta medida es conveniente porque económicamente trae esto y este otro beneficio. Entonces yo creo que ha elegido una buena candidata porque por un lado es bastante fría en el sentido de que tiene experiencia siendo procuradora, ¿sí? Siendo fiscal, y por el otro lado tenemos a una senadora, si bien es junior, ha pasado por el Senado, tiene 55 años, tiene muchísima experiencia como fiscal, ha estado del otro lado, tiene por su lado la parte a su favor, la parte étnica, que no hay que dejar de lado, ¿no? Entonces menos en estos momentos. Muchísimos votos. Claro, que menos en estos momentos, ¿no? Como bien decías vos, con todo lo que sucedió con George Floyd y demás. Déjame agregarte una cosita, preguntarte cómo analizás esta frase desde lo político, que la tuvo Donald Trump hace pocas horas. Parece mentira, ¿no? Este discurso que lo estamos muy acostumbrados a verlo por aquí, que se vive en Venezuela. Donald Trump dijo, si ganan los demócratas, en este caso, bueno, allí la fórmula de Biden con Harris, vamos a hacer Venezuela, o algo parecido, ¿no? Tiró Donald Trump una situación mostrando, bueno, claramente dónde está posicionado, como ya se sabía, pero digo, extraña esa frase en la campaña electoral en Estados Unidos. No me parece extraña porque, o sea, ya, a ver, si recapitulamos un poco, ya ha sugerido posponer las elecciones. Sí. Que si lo trajéramos acá a Argentina sería una barbaridad, sí. ¿No? Sí. Que cualquier presidente que querramos nombrar diga eso, estaríamos gritando por los cielos. Sí.
Y por otro lado, ahora tienen la opción, como habíamos hablado, de votar por correo, porque es un país enorme. Por ejemplo, en la India, que es la mayor democracia del mundo, es una tarea muy complicada porque son más de 600 millones de personas las que votan. Es muy engorroso el método, pero funciona. Con sus fallas seguramente, como en Argentina y en todo el mundo, porque la democracia no es la manera perfecta, pero es la mejor que encontramos. Entonces, él ya ha dicho desde el día 1 que es imposible votar por correo, que tiene muchas fallas, que no hay ninguna manera. Entonces, él propone posponerlas. Estamos en época de una pandemia que él no atajó a tiempo porque la trató de una minucia y pretende hacer ¿qué? O sea, ¿quién se queda en el cargo de presidente si se posponen las elecciones? Claro. Nadie, él. Claro. ¿Bajo qué constitución, digamos? ¿Con qué poder se queda? ¿Con qué legitimidad se queda en el poder? Y lo que es más que justamente trae la colación, lo cual es genial, es que hay un problema ahora con el servicio postal. El servicio postal estadounidense es una enorme industria, o sea, no industria, pero un enorme servicio, que estamos hablando de un país de casi 300 millones de personas, que justamente es la primera vez que tiene como director, digamos, como máxima autoridad, a una persona sin experiencia en el mundo justamente del correo postal, y que ha apoyado a varias campañas republicanas, incluso a la de Trump. Claro. Y que incluso viene del sector privado, de tener su emprendimiento, y mantiene acciones en su propio emprendimiento, todo esto. Claro. Y ha venido desmantelando, y se le está acusando actualmente, de desmantelar un poco, de a poco, digamos, en algunos sectores, el servicio de correo postal. Por ejemplo, quitando casillas, no haciéndolo más ágil. Más allá de que, por supuesto, el COVID tiene que ver, por supuesto que la gente manda menos cartas igual, pero obviamente que pide más cosas por correo, etcétera, etcétera. Pero hay muchas cosas que pasan por Amazon, por ejemplo, y que no pasan por el correo de Estados Unidos oficial, claro. ¿Sí? No es el único servicio de entrega de paquetes que existe en Estados Unidos, obviamente. Sí, tenemos. Así como tampoco en Argentina no existe solamente el correo argentino, tenemos otros privadas. Claro. Entonces, hay como justamente Pelosi, que es en el Congreso de Estados Unidos, la que habla por la casa, the Speaker of the House, llamó ahora, justamente en las últimas horas, para entrevistarlo, para ser entrevistado o indagado por el Congreso mismo, porque ¿por qué está tomando ciertas medidas y no se está adelantando a los fines de poder lidiar con toda esta votación que se está viniendo, para poder asegurarse de poder contener estos votos? Claro, que es fundamental, ¿no? Digo que es... Sí. No, que es fundamental, digamos, poder contener esa catarata de votos que seguramente se van a realizar para llevar adelante el acto eleccionario como corresponde. Se vienen momentos decisivos, digamos, realmente muy, pero muy importantes, y te vamos a tener en cuenta en cada paso que se dé en la carrera a la Casa Blanca. Así que muchísimas gracias, Justina. Sí, contactar. Pues nada. Gracias, Justina. Un placer.